En este video de hoy vamos a hablar sobre los contextos evaluativos. Primero, la evaluación de calidad. La evaluación es un proceso dinámico y sistemático enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos en cada contenido. Se dice que es dinámico porque se encuentra en constante cambio, ya que se representa de distintas formas, y en el aspecto educativo se encuentra continuamente. También se dice que es sistemático porque se basa en un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionada entre sí, además de que contribuye a determinado objetivo. El propósito de la evaluación principalmente es recopilar evidencias acerca de cómo los estudiantes procesan y completan las tareas reales en un tema particular, así como identificar cuál es el nivel del conocimiento, de sus habilidades y de sus aptitudes que han desarrollado a lo largo de la clase. Ahora bien, también hablaremos de la evaluación docente. Este subsistema ubica a los docentes como seres humanos y su razón de su vinculación con la infancia, la adolescencia y la juventud que participan de las innumerables situaciones que afectan el quehacer educativo. Estos son sensibles a las condiciones de vida de las familias de sus estudiantes, a sus precariedades y a los asuntos comunitarios más inmediatos. Este los sitúa como sujetos de derechos sociales, económicos y políticos, activadores de procesos de organización y movilización social que ejerce la ciudadanía y participan de la vida política en todos los niveles, que aprenden y investigan en su ejercicio cotidiano en el colegio y en quienes los estudiantes encuentran un referente significativo para su proceso formativo. La evaluación por competencia. La evaluación por competencia no es un proceso que determina si alguien aprueba o no el curso. Es más que pasar un examen. Durante un semestre, un estudiante puede ser requerido de tomar una serie de tareas tales como proyectos, evaluaciones escritas, laboratorios o investigaciones, y la suma de todos estos elementos que determinan si el estudiante es competente o no. En la evaluación por competencia, a los estudiantes se les debe dar todas las oportunidades necesarias para demostrar la habilidad y conocimiento en la competencia que se está evaluando. En este caso, la palabra evaluar en español no siempre permite determinar qué se está evaluando, sino claramente la naturaleza de este ejercicio, que es un modelo curricular por competencias. Quizás un término más apropiado puede ser el de ajustar las condiciones, el método de enseñanza e incluso la manera en que el estudiante ejecuta las acciones de manera que se pueda llegar a la profesionalización de la competencia. Ahora bien, veremos unos beneficios del modelo de evaluación por competencias. Un beneficio puede ser que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias y mejorarlas mediante un progreso natural en un lapso de tiempo razonable. Otra es parte de un enfoque constructivo y cooperativo de la educación o capacitación que identifica necesidades entre lo que es y lo que debería ser el estudiante. También los participantes obtienen una certificación por lo que saben hacer y no por el tiempo que han pasado en un salón de clases o lo que conocen de memoria. Los principios de la evaluación por competencia sería hacer una evaluación inmediata, que quiere decir la evaluación por competencia debe realizarse en un periodo corto después del proceso de enseñanza de aprendizaje. Tiene que tener validez, que todos los componentes que van a ser evaluados deben estar alineados al objetivo del aprendizaje. Debe ser confiable. La evaluación misma del proceso debe ser capaz de soportar el escrutinio, es decir, que otros asesores o profesores deberían poder alcanzar la misma conclusión. Debe ser flexible, o sea, no existe un método único para evaluar por competencias. Debe ser una evaluación justa, tiene que ser segura
para también los estudiantes. La evaluación metacognitiva. En los últimos años y a la luz de los resultados arrojados por las investigaciones sobre la metacognición, se han desarrollado y diseñado métodos, programas, técnicas y estrategias sobre los aspectos fundamentales implicados en este aprendizaje, los cuales apuntan a lograr una mejora sustancial de los modelos de instrucción y de sus estudios. A modo de ejemplo, se pueden enumerar los métodos más importantes: identificación de las ideas principales, subrayado, resumen, redacción escrita, comprensión, atención, memoria, apuntes, razonamientos, etc. Esta separación de operaciones mentales se hacen por necesidad propia de claridad de las exposiciones y necesidades de la investigación, pero es algo artificial, ya que la mente trabaja globalmente sin desvincular una opción de otra. Por ejemplo, es difícil separar el pensar del razonar y de la resolución de problemas, por lo que, por ejemplo, algunos programas diseñados para enseñar a aprender pueden incluir ejercicios para desarrollar la memoria, la comprensión u otros aspectos mentales. Habiendo tratado la metacognición, debemos preguntarnos que si es una estrategia. Nos encontramos con numerosas definiciones y no todas coinciden. En forma general, se puede aceptar que es una estrategia. En el campo de la literatura metacognitiva, lo que se refiere a las formas del trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento del aprendizaje, o en otras palabras, la podríamos definir como el conjunto de procesos cognitivos encuadrados conjuntamente en un plan de acción, empleados por un sujeto para abordar con éxito una tarea de aprendizaje. Obviamente, tanto la metacognición como las estrategias son en cierto modo indisociables, pero no obstante se refieren a dos conceptos diferentes. Encontramos también lo que es la evaluación local, la evaluación nacional e internacional. La evaluación local data del siglo XIX, en el cual se establecieron los sistemas nacionales de educación y aparecen los diplomas de graduación tras la superación de los exámenes de Estado. Estos exámenes fueron introducidos en la época de la Edad Media con un carácter más formal en los medios universitarios. Ahora bien, en la época de la eficiencia y del texting, se encontró que fue el periodo donde se marcó el punto más alto del text, pues se elaboraron grandes cantidades de text estandarizados para medir toda clase de destrezas escolares con referente a objetivos externos y explícitos basados en procedimientos de medidas de la inteligencia. La evaluación nacional data de la época del 1970, donde se realizaron las primeras evaluaciones de aprendizaje en los niveles de primaria. Y en el 1972 se dan las primeras pruebas a escala para el ingreso de la educación primaria. Y así, con el paso de los años, se fueron dando otros acontecimientos como la concentración de la subdirección de evaluación y acreditación. Luego surgieron interesantes innovaciones educativas y con ellas nuevas formas de evaluar. En el 1990 se da un amplio desarrollo y un conjunto de instrumentos para la evaluación en nivel básico. Y en el 1992 surge el programa de carrera magisterial aplicada, en este caso, a los profesores. La evaluación internacional. Para la evaluación internacional, Horace Mann utilizó las primeras pruebas tipo test y J.M. Rice realizó la primera investigación evaluativa en la educación en América de forma más normal. Sin embargo, Ralph Tyler, este señor es considerado el padre de la evaluación educacional, ya que concentró el uso de los objetivos definidos con mejor claridad. Se centró más en lo que quería mostrar, con ayuda de instrumentos de evaluación, los cuales fueron los más apropiados. Y pues bueno, continuamos con las técnicas de evaluación formativa. Pues en primer lugar nos encontramos con la observación, pues que es este
Es el método básico usado por todos los profesionales, ya sean psicólogos, educadores, que tiene como objetivo previo la recolección de datos. Esto pues supone una conducta deliberada, pues es decir que una planificación de la observación con unos objetivos concretos que nos permitan no solo recoger datos sino también hacer supuestos. Pues cabe aclarar que en la observación no existe ninguna clase de manipulación de la información, ya que solamente se trata de observar y analizar un comportamiento que se esté presentando. Y pues bien, seguimos con la sociometría. Pues que la sociometría que es quien contribuye a la aplicación de métodos de medición cuantitativos en el sí de ciertos grupos y estructuras sociales. Y pues es quien nos ayuda a comprender pues las capacidades, interacciones, limitaciones y bienestar mental, tanto a nivel grupal como a nivel individual de cada uno de sus integrantes. Y pues bien, seguimos con otra forma de evaluación formativa, otra técnica, pues, que es el coloquio. El término coloquio pues viene pues este concepto pues más bien hace referencia a la conversación entre dos o más personas. Además que este significado de coloquio está vinculado pues a la reunión que permite debatir un asunto, pues con la participación de un número limitado de personas. En este sentido, podemos decir que coloquio también puede referirse a mesas redondas, una conferencia, a un panel o bien a un debate. Y pues quienes participan del coloquio intercambian pues opiniones y experiencias a la vista de un auditorio. Y pues bien, seguimos con otra técnica de evaluación formativa como lo es el estudio de casos. Pues el estudio de casos es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa. Pues que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o un grupo social, del cual es exclusivo y particular de esa misma persona o de ese grupo. Y pues bien, por último tenemos la bitácora. Pues la bitácora en la actualidad es un cuaderno o publicación que permite llevar un registro de diversas acciones. Pues su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Los científicos pues suelen desarrollar bitácora dentro de sus investigaciones pues para explicar el proceso y compartir sus experiencias con otros especialistas. Técnicas e instrumentos de evaluación sumativa. Primero, orales. Menor trabajo de preparación. Son de realización individual. Poco prácticas para evaluar grupos numerosos. La adjudicación de calificaciones es poco objetiva. El resultado se puede alterar fácilmente según el estado emocional del examinado y el manejo del examinador. 2. Escritas. Suponen una preparación más detallada que las orales. Requieren el apego a ciertos principios técnicos desde su diseño hasta su corrección. La adjudicación de calificaciones es más objetiva. Permite muestrear equilibradamente la totalidad de los conceptos por evaluar. Se presiona menos emocionalmente al alumno. 3. Prácticas. Se observa el desempeño del alumno al ejecutar una determinada actividad motora o manual. Se comprueba el dominio de ciertas habilidades, destrezas y actitudes. Se verifica la aplicación de conocimientos. Deben ejecutarse en presencia del docente y realizarse en un tiempo preestablecido.
4. Con base en normas. Se interpreta el rendimiento de cada estudiante primero individualmente y luego se compara con los resultados del resto del grupo en el cual se encuentra. Esta operación se llama normalizar. Los resultados finales no indican lo que el alumno ha aprendido, sino su posición con respecto a sus compañeros del grupo. Su aprendizaje es relativo, mas no absoluto. 5. Con base en criterios. Mide al alumno con base en un estándar preestablecido. Es independiente del desempeño del resto del grupo. Los criterios proporcionan al profesor una norma de desempeño con la cual puede comparar el resultado de cada estudiante. La norma indica el comportamiento que se espera del alumno. Se evalúa a cada estudiante según cumpla o no con los criterios establecidos. 6. Estandarizadas. Son elaboradas por especialistas tanto del contenido como de la forma. Están garantizadas porque han sido objeto de un tratamiento estadístico. Son altamente válidas y confiables. 7. Construidas por el profesor. Son para consumo interno y eventual. Cumplen algunos requisitos mínimos de carácter técnico. Llenan un contenido importante e inmediato en la evaluación sobre situaciones y oportunidades planteadas por el trabajo cotidiano en el aula. 8. Individuales. Se aplican a cada alumno en lo individual. Se basan en cuestionarios y guiones de entrevistas o pautas de exposiciones oral o escrita. 9. Grupales. Se aplican a toda la clase en igualdad de circunstancias y al mismo tiempo. La ventaja es que la mayoría de las variables intervienen en el proceso de evaluación, tales como tiempo, duración, espacio, instrucciones generales, entre otras. Están controladas. 10. Objetivas. Se construyen con reactivos cerrados y específicos. Las respuestas no requieren elaboración, sino solo señalamiento o mención. Aquí el criterio del corrector prácticamente no cuenta y las pruebas pueden ser calificadas por cualquiera que conozca las respuestas correctas, sin diferencias en el resultado. 11. Subjetivas. A partir de preguntas de cierta amplitud, el alumno construye libremente la respuesta, sin restricciones de extensión o forma. Son adecuadas para evaluar la creatividad o las habilidades comunicativas, o bien contenidos de gran complejidad. 12. Parciales. Se administran periódicamente antes del cierre de un curso. Aportan información oportuna sobre el rendimiento del alumno para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 13. Finales. Se aplica al final de un curso o ciclo escolar. Aportan los resultados globales del desempeño en todo el curso o ciclo correspondido. Gracias.